Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes, los oyentes y televidentes fieles de este programa televisado Descubriendo, a través de www.rcpc.co y también a través de la página de videos en YouTube de Descubriendo. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Compartimos una temática, una propuesta de investigación, una propuesta investigativa para que todos ustedes tomen lo que de ella les es productivo, lo amplíen, lo corroboren, lo comprueben y crezcan ustedes mismos en su proceso, en su trabajo de investigación y de búsqueda. Recordemos que los que nos unimos, los que nos conectamos a esta hora, tenemos la misma característica. Hemos querido salir de ese engaño en que se ha querido sumergir, o no se ha querido, se ha sumergido a la humanidad desde hace mucho tiempo, y para eso nos disponemos, y esta es otra oportunidad para lograr ese propósito, ese objetivo. Así que un saludo para todos ustedes de bienvenida. También saludo a la mesa de trabajo que hoy está ya dispuesta y lista para compartir este interesante tema. Bienvenido, Salim, aquí a los micrófonos de Descubriendo. ¿Ya estamos en vivo por RCPC? Ahí estamos, saludamos a todos los oyentes de la página web www.rcpc.com. Hola Neil, hola Juan, un saludo también para todos nuestros televidentes y escuchas que están también por rcpc.co. Pues hoy traemos un tema que muchos oyentes y personas que siguen de cerca el canal, pues una de las tantas preguntas que nos hacen o temas que nos proponen para que la mesa lo investigue, lo hemos traído para compartir con ustedes y poder sacar unas conclusiones que nos arrojen respuestas para entender un poco más dónde se encuentra Jehová a día de hoy. ¿Dónde se encuentra Jehová hoy? Ahora, esa es la pregunta que varios de ustedes y nosotros nos hemos hecho y vamos a querer compartir lo que analizamos, la proyección en el tiempo que hemos hecho para de alguna manera acercarnos a esa respuesta. Hola Juan, bienvenido. Hola Neil, un saludo para Salim y para todos nuestros queridos oyentes que ya están en sintonía. Nuestros compañeros ya lo han dicho todo, estamos aquí en la mesa de trabajo dispuestos a compartir con ustedes unas investigaciones, unas citas bíblicas que nos den un poco de orientación en cuanto a la ubicación de este personaje. Entonces estaremos aquí compartiendo con ustedes una hora y esperamos pues que las conclusiones sean entre todos. Ok, también saludamos a los que ustedes no ven porque están detrás de cámaras. Ella es Trinidad Ortiz, que está en la producción del programa, y también saludamos a Santiago Barrios, que está detrás de cámara haciendo los enfoques y haciendo todo esto. A ellos dos, agradecerles infinitamente su disposición para este trabajo de difusión de un mensaje de investigación propuesto por la mesa de trabajo de Descubriendo. De acuerdo. Como decía Salim en la introducción o en su presentación, hemos recibido mensajes de ustedes en nuestros correos, en nuestros WhatsApp, en los grupos que tenemos en donde se reúnen aquellos que escuchan el programa. Y la pregunta ha sido recurrente ya hace un tiempo que debemos ser honestos. La pregunta viene hace rato. Nosotros hemos venido sintiendo la respuesta o la resolución a la pregunta durante todo este tiempo, porque en la investigación no vamos a encontrar una fuente que nos diga con exactitud dónde está el personaje, sobre todo porque se le considera Dios, ¿verdad? Entonces, al considerársele Dios, evidentemente pues está en el cielo, está en nuestros corazones, está en toda la percepción que se tiene de un Dios como este. Omnipotente es la palabra, que está en todos lados. Pero como es sabido por todos ustedes, los seguidores del programa, ya aquí lo hemos denunciado a Jehová como un falso Dios, un Dios que no corresponde al Dios verdadero, una entidad de carácter maligno que se presentó ante los humanos como Dios, eligiendo un pueblo, eligiendo a sus representantes para establecer a través de su constitución y leyes
una forma de pensamiento que distorsionó la realidad, la verdad de la humanidad, porque no solamente quedó para sus elegidos como pueblo, sino que eso se extendió como un saber, como un comportamiento, como un pensamiento para toda la humanidad. Así que teniendo en cuenta esa visión de lo que es este personaje, sí surge la pregunta, ¿dónde está hoy? Desapareció, lo mataron, lo asesinaron, se suicidó, bueno, en fin, todo eso que nosotros podemos imaginarnos. Pero para eso, evidentemente, tenemos que tomar varios documentos, y esos documentos que hemos leído y que hemos estudiado en nuestro programa nos pueden dar pistas de la ubicación o dónde se encuentra el personaje. Y para esto, muchachos, les invito a que vayamos a ese primer recurso de conocimiento, porque si estamos hablando de una entidad maligna que se hizo pasar por Dios, el sustento o el elemento o documento más fácil para determinar cómo fue esto es el Apocalipsis. En el Apocalipsis 12, 7, versículos 7 y versículos 9, que ya hemos estudiado en muchas oportunidades aquí, hace referencia, es una narración que habla de un suceso pasado en el tiempo, en la caída de los ángeles de las estrellas. Más o menos dice, ¿no? Hubo una gran batalla en los cielos, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y no prevaleció el dragón y fue arrojado a la tierra, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Allí se presentó la caída de unos seres, Salim, que tú en un programa que dirigiste en aquella oportunidad sobre el génesis de la rebelión, hablabas de tiempos exactos. Sí, hay una cronología aproximada, basada, ¿no?, en ciertas historias ancestrales que hablaban de la llegada de estos personajes. Yo quisiera recomendar a las personas que de pronto por primera vez nos escuchan, o aquellas que no han tenido la oportunidad de escuchar 2 programas radiales que hicimos, el primero de ellos llamado El Génesis de la Rebelión y el otro de ellos llamado La Cronología Estelar de esa rebelión, precisamente. Estos 2 audios también pueden encontrarlos en video en el canal de nuestro compañero William Matamoros, Despierta, este es el tiempo, un canal aliado que pues también monta el material que hace años venimos compartiendo. En esos programas hablábamos del origen de esa oscuridad, primero en el universo, por supuesto, porque Apocalipsis habla de una batalla en los cielos, en el espacio exterior, una batalla donde estos seres invaden planetas, destruyen humanidades, destruyen, digamos que, sistemas solares completos en muchos casos, y en esa persecución y en esas batallas terminan siendo perseguidos y acorralados en este planeta por una fuerza que el Apocalipsis llama Miguel. Miguel y sus ángeles no es nada más que hombres de la luz que no se doblegaron ante estos seres de oscuridad, y que en lugar de caer ante ellos, digamos que les hicieron frente. Entonces, esa oscuridad llega aquí, hay muchos registros sumerios, otros pues también de otros pueblos de la antigüedad en África, que hablan de cientos de miles de años al pasado. Nosotros, la historia que se nos cuenta, por ejemplo, en el documento bíblico se dice que son un poco más de 6.000 años, por allá en las tablillas se habla de 13.000 años hacia el pasado, pero realmente hay una historia que no se conoce, que no se ha contado, y hoy vamos a hablar de una parte de ella, porque tiene que ver con la intervención de estos seres. Claro. Y ellos llegan al planeta, como cuenta el Apocalipsis, hace cientos de miles de años, y llegan precisamente a una humanidad inicial. Y ahora pues iremos desarrollando cada paso que fueron dando. Entonces, si queremos hablar del origen de este personaje al que estamos hablando hoy, de Jehová, tenemos que dirigirnos hacia las estrellas. La caída que se presentó por una rebelión, cuando hablamos de rebelión, hacemos referencia a lo ocurrido dentro de civilizaciones o humanidades antes que la nuestra, y en las que en esas humanidades se presentó una desviación, se presentó un error en la ley de las energías, y esto produjo el aborto de una organización que en el libro secreto de Juan se le llama Yaldabaoth.
esa organización o esa entidad o esa energía oscura que comenzó a desviarse de un rinconcito de los universos, comenzó a esparcirse y a invadir mundos. Y también se presentó un proceso de lucha contra ella, liderada por Miguel, que es la referencia que hace Apocalipsis. A su caída se hacen pasar por dioses. Hay un documento también que hemos tocado y que hemos recomendado en muchas oportunidades, y es lo narrado por Enoc, uno de los personajes que se le conoce como el séptimo después de Adán. Este personaje habló de los vigilantes, de estos seres venidos desde las estrellas, también mencionando, por ejemplo, a los Nefilín. Quiere decir que estas entidades biológicas extraterrenas, personas, entre comillas personas, seres corpóreos que se desplazaron en nubes voladoras, en platillos voladores, se posaron sobre diferentes núcleos sociales. Y uno de los reductos que podríamos traer acá como referencia para decir dónde inicialmente llegaron fue la Atlántida. La Atlántida fue ese continente que se conoce por una narración de el libro La República de Platón, donde él hace referencia a una tierra que está más allá de lo que conocemos como ese estrecho de Gibraltar, ¿no? La narración de Platón, griego, refiriéndose a que más allá de esa península ibérica, conectándose con la parte de África, existió un continente, una tierra. Esa es la Atlántida y se hace referencia en este documento. ¿Qué pasó allá en la Atlántida? Bueno, fue una de las civilizaciones, fue uno de los tiempos en que estos gobernaron. Estos Nefilín, estos Elohim y otros más, o ángeles caídos, gobernaron. Pero ese gobierno, muchachos, que se llamó el Nuevo Orden Mundial de aquel entonces, tenía toda una simbolociencia, tenía todo un conocimiento estelar traído desde Sirio, desde los lugares estelares de su caída. Por supuesto, ahí en Isaías, no recuerdo exactamente la cita, si ustedes la tienen, por favor me ayudan, donde se menciona que Jehová viene de lejos. 13.5. Jehová, en Isaías 13.5 dice, Jehová viene de lejos, de lo postrero de los cielos, para destruir los instrumentos de toda su ira, para destruir toda la tierra. Aquí está haciendo referencia muy claramente de la venida o de la caída o de la llegada extraterrena de estos personajes, entre ellos Yahvé. Antes de continuar, estábamos leyendo con Juan una pregunta de un oyente que decía que qué relación tiene Yaldabaoth y Jehová, ¿son el mismo o no son el mismo? A lo que podemos responder a esta pregunta de que Yaldabaoth es el nombre que se le dio al conjunto de la rebelión estelar, es decir, no es un personaje, sino toda una entidad que entró en rebelión, y una de esas entidades, o uno de esos seres, uno de sus hijos, o uno de los que pertenece a ese cuerpo llamado Yaldabaoth, una de las escamas de ese dragón es Yahvé. Tú lo has dicho, se puede conocer como Yaldabaoth o como dragón a esa organización. Estos dos términos, uno aparece en el libro secreto de Juan y el otro aparece en el Apocalipsis. Esa es la organización de los caídos aquí en este planeta Tierra. Y lo que es Satanás, el diablo, Jehová, son personajes que son como comandantes, son como los máximos comandantes de esa gran organización. Sí, son personajes. Para percibirlo de una manera en que podamos hacernos una idea, son diferentes componentes o elementos que hacen parte del gran cuerpo de la rebelión, que en el libro secreto de Juan tiene un nombre que le llaman son distintas caras, ¿no? De mostrarse distintas también. caras, ¿no? Sí, es un Yaldabaoth con diferentes cabezas, digamos. Sí, yo diría que más allá que personajes es eso, ¿no? Distintas facetas de una organización que de acuerdo a la estratagema que tengan en el momento la presentan. En su se momento, pueden presentar como luz, o entre como comillas, Lux, Lucifer, o como Satanás, ¿no? Lucifer un aparente bien y como Satanás pues la oscuridad en pasta. Pero también se pueden presentar en otros lugares, les colocaron otros nombres, Zeus, Alá, bueno, hay varias formas en que se presentaron. Ok, entonces hay que decir que en el libro del Génesis 6:4 y en el libro de Enoc se hace mención de los gigantes, refiriéndose exactamente a los Nefilín, seres altísimos que eran venidos de las estrellas. Pero quiero graficar algo que cuando la primera vez que lo escuché me pareció espantoso. Dice el Génesis
que las mujeres o los hijos de Dios, viendo que las mujeres de los hombres eran hermosas, tomaron varias. Es decir, hubo un cruce genético de estos personajes que eran evidentemente más altos que las mujeres, y se presentó toda una violación a la integridad de la mujer del planeta Tierra. Imagínense ustedes lo que pudo suceder cuando estas mujeres quedaron preñadas por estos seres venidos de las estrellas. Fue un dolor, como dice el libro de Enoc refiriéndose a Sacel, cuando Sí. dice que los hombres gritaron y su clamor llegó al cielo. Llegó a los cielos. Es decir, hubo una condición de sometimiento que estoy muy seguro ni nos imaginamos. Pero es lo que narra Enoc y narran otros textos de manipulación, de sometimiento, de mentira, de engaño. Y allí, en esas antiguas civilizaciones, es que se presenta el gran ajuste de la luz. El gran ajuste para borrar del planeta Tierra toda esa maldad que estaba presentándose, una maldad abominable, ese es el término. Y lo que se conoce históricamente, que se hizo por parte de las jerarquías más altas del Padre Luz, fue el denominado o más conocido llamado diluvio. Diluvio, sí. El diluvio, que tiene su registro bíblico, pero Salín, no solamente hay un registro bíblico. Sí, también en las tablillas sumerias se habla de una gran inundación, la historia es como la de Bochica en América Latina, que también hablan de una gran inundación que él pues logró disipar, ¿no? Cuando pues golpeó el famoso salto del Tequendama y se abrió la tierra y las aguas pues cayeron por allí. Esto que hablaba Neil, para que nos hagamos una idea de cómo era la situación en aquella época, si hoy en día nosotros podemos percibir que evidentemente hay un germen de maldad en el planeta, hay homicidios, hurtos, violaciones, de todo tipo, maldad en todas sus facetas. En aquella época los señores de la maldad gobernaban directamente sobre los seres humanos. Ahora mismo somos humanos en puestos de poder gobernando a otros humanos, gobiernan en la mayoría de los casos con maldad, y eso también genera pues un efecto en la humanidad, ¿no? Que pues tenemos esa herencia de hace tantos años por ese germen del error que estos seres cuando llegan nos implantan, y eso fue creciendo. Pero en aquella época ellos gobernaban directamente, es decir, los asesinatos, violaciones, sacrificios eran hechos directamente por ellos. Entonces aquí, como ellos intervinieron directamente sobre la humanidad, entonces la luz tuvo que hacer un ajuste para intervenir directamente también para ayudar de alguna forma a la humanidad y limpiar aquella situación terrorífica que vivía una humanidad pues en ese momento bastante inicial, porque si no hubiese sido así, que Neil hablaba del diluvio, si el diluvio no llega a destruirlos, entonces no hubiese humanidad hoy en día. Hay una película que nos grafica muy bien lo que aquí los compañeros nos están diciendo, y la película la hemos recomendado varias veces, es 10.000 antes de Cristo. Es una comunidad también sometida por un personaje de estos caídos, y empiezan las violaciones con esta población, y esta población se logra unir. Lo que pasó también fue que esta entidad o este gobernante raptó a una de las mujeres que estaba pues en el grupo, y así toda esa comunidad se unió y logró sacar o más bien revelar la verdadera identidad del supuesto personaje, del supuesto Dios que había ahí. Entonces, si bien esta película no grafica un diluvio, lo que sí grafica fue el sometimiento, más o menos, en la época de cómo se vivió todo ese proceso, porque eran hombres, así como lo dijo nuestro compañero Salín, de un impulso espiritual inicial, pero aún así nosotros, los seres humanos, por naturaleza tenemos una chispa que nos permite identificar verdaderamente cuál es la esencia natural, cuál es la verdadera fuente de la vida. Y definitivamente, pues en esa película, que se la recomendamos, está muy bien escrita. Así es. Entonces recuerden que estamos buscando determinar dónde está hoy Jehová, pero para determinarlo estamos haciendo una línea de tiempos. Esa línea de tiempo también va a servirnos para esclarecer muchas dudas que podamos tener. Podemos datar, porque no hay un registro de calendario que nos diga con exactitud cuándo ocurrió este ajuste de la luz, que
en este momento, o cuando ocurrió, no podemos hablar ni de pueblo sumerio, ni de pueblo acadio, ni de pueblo egipcio, ni ninguno de estos imperios, porque estamos hablando antes de todo esto. La época del diluvio. Podemos datarla, diría yo, unos 50.000, 60.000 años atrás, donde estos entes, bueno, no les podemos decir entes ahí todavía, estos seres, sí, claro, porque eran corpóreos, caminaban sobre la tierra, hicieron todo este desastre. Entonces hablemos de ese ajuste de la luz, como lo mencionó Salim, y este ajuste de la luz pudo ser esquivado por algunos de ellos. Hablamos de cientos de estos personajes que cayeron. Miles, ¿no? Podríamos decir miles, ¿no? Sí, Que claro. se repartieron por la tierra. Pero este ajuste barrió gran parte de esto. ¿Y por qué podemos decir que barrió gran parte de estos seres, y algunos utilizando su tecnología, porque recuerden que son seres extraterrenos, lograron esquivar de alguna manera el barrido que se pretendió hacer? Y así fue cuando viajaron o se ocultaron en sus naves y llegaron a una nueva tierra para estipular un nuevo reino. Y ahí es donde entra la película que tú recomiendas, 10.000 antes de Cristo, que en uno de sus diálogos menciona, preguntándose quiénes son estos seres, responde uno de ellos: ellos dicen que vinieron de las estrellas, o algunos dicen que vinieron de las estrellas, y otros dicen que volaron por el gran azul, el océano. Sí. Ese volar por el océano, lo que se está haciendo referencia es la huida desde la destrucción que hubo de la tierra Atlante, donde estuvieron gobernando. ¿Dónde llegaron? El antiguo pueblo acadio. Y aquí hay una explicación, porque hay las civilizaciones que conocemos más antiguas, hay un dilema en los investigadores, y es que las conocen o aparecen con un desarrollo impresionante en escritura, en arquitectura y en muchos ámbitos. Tecnología. ¿Cómo esas civilizaciones se desarrollaron tan rápido? Bueno, no fueron que se desarrollaron tan rápido, sino que estas nuevas civilizaciones fueron, bueno, el producto de lo que sucedió a la llegada de estos seres, que algunos de ellos pudieron escapar. Entre ellos tenemos que mencionar al personaje del que estamos hablando hoy, Yahvé. Y bueno, también los que conocemos como los Anunnakis, parte de estos seres que se mantuvieron en esa zona que ustedes están viendo en este momento en pantalla. La región comprendida entre los ríos Éufrates y el Tigris, donde también se menciona que existió el Edén. Exacto. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa historia del Edén, la historia que nosotros contamos, es la historia a partir de la llegada o de la huida de estos seres a los imperios que comenzaron, o a las civilizaciones que comenzaron a ocurrir allí, inicialmente entre el río Tigris y el río Éufrates. Tenemos que hablar del pueblo acadio, que fue el primero que se estableció allí. Después se evoluciona y toma nombre como pueblo sumerio, Sumer. Allí se presenta el tema también de la Torre de Babel, en esta zona. Y hay algo interesante aquí. Se van más al sur y establecen en Egipto también un imperio. Las pirámides de Egipto, Sí. toda la arqueología egipcia demuestra la existencia de los elementos que dejaron la presencia de estos seres que escaparon de ese ajuste. Y además el tema de con esta población de Egipto y todas estas tierras, el tema de los faraones también es un claro ejemplo de la incidencia que tenían esos ángeles caídos en una población determinada, porque los faraones vienen de ese linaje Anunnaki, vienen de ese linaje de los ángeles caídos, así es. Entonces que siempre buscan riqueza, siempre buscan someter sobre todo a las personas de este planeta Tierra. Claro, entonces la condición de vida de la humanidad antes del diluvio era muy dolorosa. Se presentó el ajuste, y la forma en que se siguieron manifestando los que pudieron huir en los nuevos imperios no fue igual que la anterior forma. Es decir, tuvieron que presentarse de una manera distinta. ¿Y cómo lo hicieron? Se escondían. Ellos no aparecían de frente
ante los seres humanos como sí ocurría antes de la destrucción. Esa situación yo podría interpretarla, no sé qué opinan ustedes muchachos, fue una medida un poco disimulada para no quedar en tan evidencia su actitud, su comportamiento, para ser barridos nuevamente por la justicia de la ley. Claro, ellos tuvieron que hacer ajustes. Lo que pasa es que antes del diluvio ellos gobernaban directamente, es decir, no tenían freno al ejecutar pues lo que ellos querían en contra de la humanidad. Luego del diluvio su fuerza se ve diezmada, tanto en tecnología como en número, es decir, de distintos ámbitos, y ya la forma en que ellos comenzaron a gobernar a la humanidad posterior al diluvio era un poco más, digamos, disimulada, en el sentido de que ya se hacían pasar por grandes reyes, se hacían pasar por dioses, es decir, era una forma de gobierno más indirecta, por así decirlo. Entonces elegían hombres, ahí entre los seres elegidos, humanos, los elegidos, claro, los sacerdotes, que intermediaban entre el dios o entre el rey o ante el líder que gobernaba aquella población y el núcleo social que había allí. Entonces ya era una forma de gobierno un poco más, sí, más suave, ¿no? La relación que tenían los los seres que gobernaron antes de la destrucción era directa y aberrante. Bueno, también hay que decir que de la destrucción del diluvio en contra de estos seres, porque no fue en contra de la humanidad, el resultado de que tantas de estas entidades muriesen y de las energías que también se desprendieron de los asesinatos y violaciones a la humanidad, quedó un vaho, ¿no? Claro. Un vaho, una energía flotando pues alrededor del planeta que pues fue como, digamos, condensada en formas nigrománticas que posteriormente estas entes, y ahora lo vamos a mencionar, lograron hacer de que estas energías se manifestaran en este plano. Claro. Es decir, ahí muchos de estos seres quedaron como entidades. Es decir, las entidades surgen después de la destrucción. Las entidades, las energías nigrománticas, las energías de muerte, oscuras, que con ciencia oculta se pudo permitir que entrasen a nuestra dimensión. Pero quedaron otros. Sí, físicamente todavía. Sí. Claro, y de esa parte de las energías nigrománticas que quedaron, se desprenden también muchas de las enseñanzas que parten de las filosofías, que es el astral y todo esto, en donde se pueden las personas conectar y ver cosas dentro de ese astral, dentro de ese cúmulo de energía que quedó en el planeta Tierra. De acuerdo, entonces ya esta relación de estos que quedaron vivos, entre ellos Yahvé, comienza una relación entre ellos y seres que elegían. Y uno de los primeros que eligió Yahvé fue Abraham. Y Abraham vivía en la zona de influencia de estos seres, en Ur de los Caldeos. Es decir, Abraham era de esa zona. Quiero que nuestra productora Trinidad nos coloque ese mapa que nos muestra Ur de los Caldeos. Bueno, allí, como lo están viendo, en ese puntico rojo, ahí vivía Abraham, un personaje, un ser humano, común y elegido por Yahvé, por Jehová, y le dice que se desplace, lo nombra como cabeza de su herencia, y dice que se desplace hacia Egipto. Sí. Y allí este personaje, Yahvé, prepara a Abraham en todos los misterios. Sí. En los misterios ocultistas, en los misterios de la mentira, y hace de él una nación. Abraham recibe el contacto de Yahvé. Recuerden que dice que va a tener a un hijo, Isaac, tiene a Ismael, se da el tema de los sacrificios, todo este cuento. Después de Isaac aparece la adoración del propio Jacob, ¿verdad? Sí. Y de ahí nacen las 12 tribus de Israel. Así que el Dios, el personaje que caminaba en medio de ellos era Yahvé. Incluso hay una cita que le pido a nuestro compañero Juan Manuel que nos comparta, de cómo físicamente, corporalmente, Yahvé caminaba en medio de la población, de su pueblo elegido. Eso está en Deuteronomio, ¿no? Sí, eso está en Deuteronomio capítulo 23, versículo 13. Dice: tendrás también entre tus armas una estaca. Cuando estuvieses allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio del campamento para liberarte y para entregar a tus enemigos delante de ti.
Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Bien, esto Es lo nos que dice. relata claramente que él le enseña unas normas de, ¿cómo De se llama? salubridad, de salubridad, de limpieza. de convivencia de también. limpieza. Es decir, que cuando iban a hacer sus necesidades fisiológicas, cavaran con una pala y que enterraran el excremento porque él andaba en medio de ellos. Es decir, Claro. la preocupación en este momento, además de una situación de salubridad, ¿verdad?, de sanidad allí en el campamento, era que, bueno, no Fuese a pisar una pisar mina de estas. Una mina. ¿No? Y tantas citas, voy a buscar una de cuando pues él hablaba cara a cara, sobre todo con Moisés. Se le presentó en varias ocasiones. Recuerden que primero la zarza ardiente, ¿no? Sí, Ahí primero se la le- zarza. Bueno, esa fue un encuentro cara a cara, con la zarza ardiente. Por ejemplo, también en el Génesis 32, ya pues con Jacob, y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Paniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, Jacob, recordemos que Jacob luchó también. Luchó. Físicamente tuvo un encuentro con Yahvé y ahí es donde él le cambia el nombre de Jacob a Israel. De ahí es donde aparece ese nombre. Israel significa el que contienda con Dios. El que contienda con Dios, exactamente. También en el Éxodo dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Esa es otra cita que muestra pues ese diálogo que en varias ocasiones Yahvé tuvo con Moisés, como Cara por a cara. ejemplo en Números, dice, cara a cara hablaré con él, Números 12:8, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá, y no por figuras. Es decir, en el monte Sinaí, cuando se da el tema de la zarza ardiente, usted le saca esta cita a un pastor y le dice, no, pero es que Moisés no vio a Dios, vio una figura de una zarza ardiente y eso representaba a Dios. Bueno, esta cita dice, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces allí esta cita nos confirma de que evidentemente estaba constantemente Entre hablaba ellos. con ellos. Entonces, en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob y luego el de Moisés, físicamente el personaje vivía. Era personaje, así es. O podríamos decir, nos atrevemos a decir, que esta entidad, bueno, aquí no es entidad porque corporalmente se desplazaba, recordemos que dice, y de día era una columna de humo y de noche una columna de fuego, la que guiaba al pueblo judío en su paso por el desierto. Entonces estamos hablando de seres como tal. Pero todavía no ha desaparecido de escena. Es decir, mire cómo vamos llevando la cronología del tiempo para saber en qué momento desaparece la entidad, porque en este momento no tiene esa incidencia, Sí, claro. y saber dónde está. Mira, hay un versículo que también me llama bastante la atención y habla de Jehová y habla de Satanás. En Job capítulo 1 versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Jehová a Satanás, dijo, ¿acaso teme Job al Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él su casa y todo lo que tiene? Al trabajo y a las manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Entonces es ahí cuando, o en esta cita, lo que podemos observar es que Jehová habla también con Satanás. Lo que hablábamos al principio, son dos personajes diferentes pertenecientes a la misma organización. En este caso, un ofrecimiento que le hace Jehová a Satanás para que tenga presente a su siervo Job.
Así entonces, luego aparece la historia y nos muestra al heredero, ¿no? El que tendría que entrar allí a la tierra prometida y librar las batallas de pueblos que estaban ahí. Recuerden que el decir Yahvé que entraran a un pueblo habitado, lo que estaba garantizando inmediatamente era un enfrentamiento militar, muertes, sangre y todo lo que ocurre detrás de una guerra que sin duda alguna nos puede hacer entender que este ser se enriquecía de esas emociones dañinas, se enriquecía incluso de los motines de guerra que pedía a sus sacerdotes. Y este fue Josué. Josué entonces aparece el tema del derribamiento de las murallas de Jericó y cómo se utilizó el elemento del arca, ¿no? El arca de la alianza, un dispositivo electrónico de gran poder que giró en varias oportunidades alrededor de las murallas y por alguna función electromagnética, algún tipo de las naves de este personaje, pues derribaron los muros. Sí. Y Jehová estaba ahí, ¿no? Entonces Jehová todavía estaba ahí. Todavía sí. En la época de Josué estaba. Luego el pueblo comienza a crecer, evidentemente comienza a crecer, este pueblo se hizo más numeroso y la relación entre Yahvé y el pueblo comenzó a ser un tanto distinta, aparecen los jueces. Y luego más adelante aparece la época monárquica. El primer rey fue Saúl, luego aparece, Saúl, ¿no? Saúl, sí. Saúl, luego aparece el rey David y luego aparece el rey Salomón. Durante este tiempo también encontramos en las citas una incidencia directa de Jehová con el pueblo, ¿no? O con los representantes, reyes. En este caso los reyes. Primero con Saúl les daba instrucciones, luego con David también les daba instrucciones, y con el tema de Salomón comenzó a ocurrir algo que a nosotros nos llamó la atención. Se le construye templo. Salomón es el que le construye templo. El proyecto lo inició David, pero quien cristalizó la construcción de un templo, un lugar físico para la habitación de Yahvé como personaje, fue Salomón. Sin embargo, también Salomón con su sabiduría fue quien canalizó las energías nigrománticas que habían quedado desde la destrucción. Sí. Una ciencia ocultista que estos sí. personajes de los caídos enseñaron a sus discípulos para lograr abrir puertas dimensionales, esta vez sí de entes que comenzaron a procesar cuerpos. Un procesamiento indiscutible y feroz podría haber sido el mismo Josué, el mismo David, es decir, todos estos reyes mantuvieron esa identidad muy cercana a estas energías de manipulación y de muerte, por lo que narra la misma historia. Entonces allí cuando Salomón construye por primera vez el templo, Yahvé habitaba ahí corporalmente, ¿no? Físicamente estaba ahí muy cerca de Salomón. Evidentemente también enseñó esta organización a Salomón toda esta ciencia ocultista condensada en la clavícula de Salomón, uno de los libros que se le adjudican a él. Y ahí toda esta magia, toda esta mística logró abrir los portales, además con todo lo que se movía dentro del templo, ¿no? Sacrificios, bacanales sexuales, materialismo, hechicería, todo lo que se daba dentro de ese templo creó ahí una condición en lo que hoy aún es el templo, el Monte Moriah, una condición para atraer esas entidades y que volvieran a manifestarse en el plano físico. Recordemos que desde la Atlántida o desde el diluvio quedaron estas energías vagando en otra dimensión y se manifestaban pues a través de estos encantamientos. ¿Qué ocurre allí? Ahí empieza, digamos que una condición donde estas entidades ya logran desarrollar o culminar la ciencia que les permitiría a estas entidades de tinieblas tomar cuerpos y manifestarse. Es decir, que ya la presencia física de ellas iba siendo menos necesaria. Es decir, había una agonía. Exacto. En los cuerpos físicos de estos seres, donde comenzaron a desaparecer, entre ellos Yahvé. Recordemos que la presencia de Yahvé físicamente en medio del pueblo, en esa época monárquica de los reyes, fue clara. Recuerden el espíritu inmundo que mandaba Jehová a perturbar a Saúl. Recuerden cómo el sacerdote recibió la instrucción para elegir a David. Recordemos esa cercanía allí. Sin embargo, luego de Salomón ocurre algo que a nosotros, a la manera de pensar,
de la investigación de Descubriendo, podríamos decirnos que hubo una desaparición o erradicación corporal de este ser. O también cabe la posibilidad de que se haya escondido, es decir, se escondió para no aparecer más físicamente, puesto que ya estaba sobre el planeta la ciencia que más adelante traería estas entidades a este plano físico, ¿no? Yo lo interpretaría, Salín y Juan Manuel y amigos oyentes, es solo mi interpretación, de que evidentemente estas razas son unas razas que viven en degeneración. Claro. Y el tiempo-espacio de su estadía física era limitado, evidentemente más largo que el del humano promedio, pero por la manipulación energética y de la manipulación genética que lograban hacer para sostener esos cuerpos. Sin embargo, no son eternos y tuvieron que dejar de existir. Y la prueba para mí ya no la presencia directa y la preparación para que entren las energías de entidades a funcionar, es que el reino comienza a dividirse después de Salomón. Es decir, que hay un quiebre en el tiempo antes y después de Salomón, sí, en la presencia física de Yahvé. La desaparición físicamente de Yahvé la ubicamos en el tiempo de Salomón y post-Salomón, en el sentido de que ya no estar cerca físicamente debilitó evidentemente a esta población y entró en un declive, tanto que más adelante fue invadida por Babilonia. Destruyeron el templo. Ya destruyeron el templo. Es decir, la presencia física, que representaba incluso una ventaja militar con las herramientas y que tenía Yahvé en disposición para ellos, por ejemplo, el Arca de la Alianza, que no es algo místico, sino un elemento electrónico muy poderoso y de destrucción que era utilizado por este pueblo, y hubo un declive, es decir, ya la presencia física del personaje no respaldaba al pueblo. Sin embargo, sí comenzó a surgir desde el tiempo de Salomón y templo de Salomón, lo que hasta el sol de hoy sigue manteniéndose, y es la adoración a las entidades que comienzan a posesar cuerpos. Es decir, ¿dónde están hoy las fuerzas que controlaron ese mundo antes de Salomón? Bueno, en las mentes manipuladas y controladas y tocadas por esas energías que en este momento se manifiestan a través de los hombres. Recordemos que luego de todo este tiempo llega Jesús combatiendo con esa fuerza espiritual estas entidades. Recordemos cómo él se enfrentaba a ellas y ellas salían huyendo. Recuerden ese episodio de el endemoniado. Sí, de los cerdos. Es decir, ahí se grafica cómo estas entidades ya lograron, desapareciendo sus cuerpos, lograban, teniendo un cuerpo apto, ¿no? Porque eso no puede ocurrir en cualquier cuerpo, sino en cuerpos llenos de vicio, llenos de alguna condición, toman posesión. Y el Señor Jesús Cristo, en uno de los pasajes, mostraba la potencia que tenía ante esas fuerzas y energías nigrománticas y esas fuerzas oscuras. Pasa Jesús, llega todo el proceso religioso, dogmático, que fortalece el dogma y da más fuerza a las entidades. Llega la Edad Media, una edad, de oscurantismo total, en donde las entidades se fortalecen. Sí, ahí se fortalecieron como en ninguna otra época. Comienzan a posesar cuerpos y a tener una función específica hasta el sol de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está Jehová hoy? Nuestra respuesta, esta es nuestra respuesta, o mejor vamos a decirle, nuestra propuesta de respuesta, es que el ser como tal que se presentó físicamente no es en el momento, pero sí es en este momento las energías de evocación y de implantación y de posesión que todavía circunda el planeta Tierra. Jehová se manifiesta en la mente retorcida hoy de los hombres. Jehová se manifiesta en la corrupción, en el engaño, en la manipulación. Lo que ellos mismos enseñaron cuando caminaban entre nosotros. Es decir, que la herencia, después de caducar sus cuerpos degenerados, la supieron sostener en el tiempo e incubaron en los seres humanos. Si queremos encontrar a Yahvé,
Tenemos que comenzar a ver alrededor de nosotros la maldad. Sí, y en ese tiempo, así como ustedes muy bien lo relataron, se veía de forma gráfica el sacrificio, se veía de forma gráfica el holocausto, incluso la gente dentro del templo tomaba la sangre de los animales que mataron, porque esas fueron una de las ordenanzas que él dio. Sin embargo, nosotros en este momento podemos encontrar ese tipo de sacrificios y ese tipo de ofrendas en cada una de nuestras acciones. Y nosotros en este momento somos capaces de recordar cuáles son esas acciones. Por facilismo, porque nosotros como seres humanos tendemos a ser facilistas, nosotros siempre queremos ver un personaje, queremos ver físicamente a alguien para echarle las culpas o para depositarle toda la responsabilidad a una persona en particular. Pero ya el trabajo que hizo Jehová y toda su organización está tan arraigado que muchos de los comportamientos que tienen los seres humanos son en base a esas enseñanzas que ellos impartieron. Entonces, muy bien la reflexión que tú haces. ¿Dónde está Jehová ahora? Miren, dice Esperanza Castillo en el chat: yo creo que Neil es extraterrestre. Miren, los movimientos de su boca no van de acuerdo al sonido. Bueno, Esperanza, eso no tiene nada que ver con un factor de extraterrestre, eso tiene que ver con tecnología. Nuestros equipos, los equipos que utilizamos para hacer esta transmisión, no son lo suficientemente potentes para que vayan acorde. En algunos momentos audio y video hay un desfase por la simplicidad de los elementos que utilizamos. Estamos trabajando para que no parezcamos extraterrestres. Poco a poco iremos mejorando nuestros equipos para que no se vea ese desfase. Pero yo soy de aquí, yo soy terrestre, orgullosamente planetario. Y barranquillero. Para la tranquilidad y esperanza de nuestro oyente. Fanny Moya dice: bueno, cada quien busquen en su corazón y decidan a quién servir. También dice otro oyente, Tigre Mins: si Jehová y Jesús, sí, Jehová y Jesús sí, pero el Nuevo Testamento nombra a Jesús, pero es el Cristo. Aquí, por ejemplo, hubo una pregunta de un oyente refiriéndose a de que si Jehová era el mismo Padre de Jesús, ¿no? Al parecer es la primera vez que se conecta y no ha escuchado nuestras investigaciones al respecto. No tiene ninguna relación, a pesar de que en la Biblia se ha intentado manipular durante mucho tiempo para hacer creer lo que nuestro oyente pregunta. Solo basta estudiar no solamente el documento bíblico, sino otras tradiciones y nos daremos cuenta. Wilder Fernández dice: en el canal Descubriendo hay una muy buena información. Cualquier duda o algo que no les cuadre en el rompecabezas, entren al canal y también investiguen. Claro, esa es una recomendación muy buena la que hace Wilder. Evidentemente, pues nosotros estamos hablando aquí con base ya a investigaciones que hemos realizado y no puede resonar, de pronto no resuena algo en alguien que entra por primera vez, pero les recomendamos que vayan a nuestros programas anteriores, sobre todo las videoconferencias que están organizadas en módulo. Allí en nuestra página descubriendo.com.co se puede entrar y en los módulos se puede ir poco a poco estudiando. Tenemos también Luis Alberto León Quispe, dice: la organización también tuvo sexo con animales para conservar sus cuerpos, lo habla en el libro El Dios que adoran los hombres. Claro, un juego genético que todavía incluso sigue sosteniéndose, ¿no? Luciana Martínez dice: saludos desde Perú. Sin embargo, son pañitos de agua tibia, es decir, no es algo que les permita a ellos sostenerse en el tiempo. Bien, también dice Franco Leguizamón: solo es cuestión del tiempo para que Jehová regrese físicamente otra vez y allí será el famoso Armagedón. Bueno, entonces vamos a esa parte de el personaje que se conoce como el Anticristo. Sí, el Anticristo, si recordemos que todo parte, digamos que el cambio de dimensión de la forma en que estos seres se manifestaban desde el primer templo de Salomón. Luego vino un segundo templo que pues ahí pues se hacían los sacrificios y también contribuyó mucho al fortalecimiento de estas entidades. Pero desde la destrucción del segundo templo en el 70 después de Cristo hasta la fecha, pues no hay más templos. Es decir, los dos anteriores fueron destruidos y quedó el anhelo
por parte del pueblo de Yahvé de reconstruir ese templo por una tercera vez para pues adorar a su Dios allí, retornar a los sacrificios, un hecho que según sus profecías y sus enseñanzas debe ser realizado por un personaje al que ellos llaman el Mesías o el Mesías, un líder, un hombre de este planeta que generará todos los mecanismos para que esto suceda. Entonces, este personaje, que es evidentemente descendiente por linaje de sangre del rey David, te traerá una condición que le permitirá a estas entidades nuevamente manifestarse en estos portales que evidentemente se abrirán en el tercer templo, pero dicho personaje, si hace todo esto, tendrá que ser tan oscuro como por dentro como lo fue Salomón en aquella época. Es decir, que posiblemente veamos a un ser humano físicamente, entre comillas, pero por dentro habite una entidad. Y nosotros interpretamos que esta entidad, lo más seguro es que sea aquel personaje que dirigió al pueblo judío durante la antigüedad, el mismo Yahvé encarnado en un cuerpo físico, o también lo que se conoce como el espíritu Salomón, porque en otras tradiciones no se le llamaba a este personaje Yahvé, sino Salomón. Por ejemplo, por acá se le decía Samón en las historias de América Latina, muy Las antiguas. crónicas de Acacor. Sí. Miren, entonces, para el fin del tiempo, para el fin de la cuenta, para el momento de la transformación, como fue narrado en diferentes textos, tendrá que, o más bien, este pueblo elegido, a través de su sacerdocio, a través de su rabinato, ha venido preparando el camino para que aparezca un personaje que sea capaz de ser receptáculo, de ser casa, de ser como un avatar, ¿no? Digámoslo así, Sí. del espíritu. Ya no vamos a hablar de espíritu porque ahí no hay espíritu, sino de la entidad llamada Yahvé, Jehová, Salomón, el antiguo Salomón, el espíritu Salomón, como lo mencionó nuestro compañero Salim, para posesar un cuerpo y manifestarse. Por eso se le llama Mesías, el Dios de ellos en medio de ellos nuevamente. Claro. No podemos decir encarnado porque la encarnación es una ley para los espíritus luz. Ustedes y nosotros encarnamos, mientras que estos seres están cortados de esa ley original y les toca posesar. Así que durante todo el tiempo lo que se ha venido es preparando el momento para que ellos puedan tener corporalmente nuevamente a su Jehová, ya no como Jehová, sino como el líder mundial de su nuevo orden mundial, de su idea globalista. Definitivamente el éxito de que ha tenido esta organización es primero mantener a la humanidad completamente dividida. Desde Génesis 11 se nos viene advirtiendo de ese plan. Y segundo, como lo dijo Salim alguna vez en un programa, que las guerras se hacen solamente para que estas entidades se alimenten de ese desperdicio de energía humana que hay allí, de la sangre y de las energías vitales del hombre. Por eso a nosotros se nos enseña de mala manera manejar una energía sexual, manejar la energía del pensamiento, porque estas entidades se alimentan de eso. Por eso quedaron esas energías nigrománticas, y las energías nigrománticas se alimentan de las energías que nosotros desperdiciamos. Y en el momento en que salga este personaje del espíritu Salomón, va a haber un estado en la humanidad de degradación, que muchas personas se van a conectar con esa entidad, pero es por la frecuencia energética en la que se va a estar. Entonces, lo que se puede hacer en estos casos, o lo que se debería hacer, primero es conocer todo el plan y toda la estratagema que hay detrás de todo este personaje, y segundo, empezar a reflexionar de cuáles son esas acciones que yo he hecho que definitivamente me hacen perder mi energía vital y empezar otra vez a reconstruirme energéticamente y reconstruirme de una forma diaria. Bien, entonces es claro para lo que estamos manejando y la línea de acontecimientos que hemos venido narrando, que Yahvé, Jehová, deja su apariencia física, corpórea, justamente en el momento de la salida del rey Salomón.
y podríamos asegurar que Salomón es la primera dominación ya como entidad de Jehová en él. Es decir, llamaríamosle Jehová Salomón, el mismo personaje. Él venía preparando su cuerpo, entre comillas su cuerpo, para posesarlo y presentarse como rey. Recuerden que en Primera de Reyes 10:14 se habla de la renta en oro que pedía Salomón cada año. Reina Valera 1960. Dice ese versículo, 666 talentos de oro. Esa codificación que se repite en Apocalipsis 13:18 sobre el anticristo, 666. Nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca o el número de la bestia. Así que el anticristo es el segundo cuerpo, bueno, podríamos decir que posesó muchos más, Sí. sin duda alguna. Sí, no, y se ha dicho Napoleón, Nerón. ha venido O Hitler. con esa... Ajá, exacto. Pero hay dos no encarnaciones, sino posesiones ejemplares para ellos. La de Salomón y la última del mismo espíritu Salomón o de su anticristo. Cuando este personaje salga, tienen que tener una condición energética adecuada para que se manifieste la entidad. Por eso les interesa tanto la explanada de las mezquitas, donde estuvo construido el primer templo que le construyó Salomón. Es decir, que para que aparezca esa entidad posesando un anticristo, necesita las mismas condiciones que utilizó para el momento de Salomón. De allí que el famoso acuerdo del siglo, dirigido por Jared Kushner y el presidente Donald Trump, que lo acaban de proponer hace unos 3-4 días atrás, vincula a Jerusalén como capital de Israel la parte de la explanada de las mezquitas. Jerusalén Este. Jerusalén Este. Significa esto, estimados oyentes y televidentes, que el plan de estos personajes lo tienen absolutamente claro y caminan hacia allá para crear y reconstruir el templo, que es como el ámbito Sí, es el lugar. energético El lugar, claro. de oscuridad para que esa posesión final en el anticristo se manifieste. Claro, esa es la estratagema. Esa es la estrategia. Por Sí, eso Yahvé regresará, ese espíritu inmundo regresará al final del tiempo corporalmente a gobernar la tierra que les prometió, porque es que la tierra prometida no solamente es el país ahí, el lugar, el pedazo de tierra de Israel, sino es todo el planeta. La tierra prometida es el planeta Tierra, con su base principal en Jerusalén, ahí en el sí. templo. Claro, entonces saludamos también a Ayer Hernández, dice, encontré este canal y el del doctor File de Chile y me empezó a aclarar muchas dudas acerca de mi existencia en este mundo. Qué bueno, Yair. También saludamos a Luis Alfonso Solano y dice, ¿y cuándo murió Jehová? Bueno, ya lo manifestamos de acuerdo a nuestra visión en el mismo tiempo de Salomón. Y hablamos de una muerte, obviamente no es una muerte como la nuestra, porque la muerte como nuestra simplemente es un proceso de... Bueno, yo diría que siempre han estado muertos. Lo que les da existencia es precisamente lo que decía Juan, las energías que absorben de la humanidad. Lo que pasa es que esta organización, como muy bien Ney lo explicó hace un momento, tienen cuerpos degenerados, cuerpos que se van deteriorando y es necesario sostenerse hasta que más puedan o, en su defecto, posesar otro cuerpo. Entonces son entidades que van muriendo, van posesando cuerpos y así la organización se ha ido en vía de extinción, vamos a llamarlo así. Que no son eternos. Aún quedan algunos físicamente, pero no están por aquí afuera, ¿no? Hablan muchas historias del centro de la tierra, Agartha Shambhala, donde tienen que estar escondidos para no ser destruidos directamente y bueno, y sobre todo porque la humanidad se daría cuenta, ¿no? Pero créanme que han sido bastante reducidos. Y la otra dimensión, que es la que estamos hablando, es la dimensión energética, la dimensión de las entidades que pretenden reforzar o culminar con el tercer templo de Salomón. Bien, Ana Nájera nos dice, cuando oran de casualidad tienen tormentos mentales. ¿Quiénes? Bueno, no sabemos. José Daniel Molina, estamos en el jinete amarillo por la peste coronavirus. Sin duda alguna, este virus tiene que ver Hace parte de eso. con todo de el ese cumplimiento plan, claro. de lo anunciado, ¿no?
También María Felicia Fernández dice, excelente programa, los felicito, siempre tan claros y concisos. Los saludo, gracias por el comentario, María Felicia. También Luciano Ramírez Fortuna dice, saludos desde Argentina, siguiendo el en vivo. Un fuerte abrazo para él. Edgardo Domínguez dice, lo que diga Jesús es eso, no lo que digan ustedes. Bueno, ya esto es muy respetable por parte de Edgardo Domínguez, es decir, que él no le presta atención a ningún tema de investigación, sino que lo que él interpreta que dijo Jesús. Pero si lees lo que dice Jesús, está diciendo casi lo que estamos diciendo en cuanto a lo que tiene que ocurrir. Nido de víboras y serpientes. Y les habló durísimo. Sí. Generación de víboras. Sí. Habló. No me veréis más aquí, lo dijo allá en el templo. Cuando los llamó, este es el lugar de los lagartos y de las arañas, así lo dijo Claro. Jesús. En el mismo Sabía templo. lo que se movía en ese segundo templo. Sí, este es el- Lagartos, haciendo semejanza a lo que hoy por hoy nosotros conocemos como los reptiles. los reptilianos, sí. Entonces, Más exacto. claro no No. pudo haberlo dicho Jesús en los términos de De esa época. ¿no? Nelly Aria dice, Jesucristo no reconoció a Jehová del Antiguo Testamento como el Padre Creador, lo dice en las 10 cartas que titula nuevamente Jesucristo en conciencia revela la verdad. Esto sí es contundente. Luis Alberto León dice, se podría decir que Jesús el Cristo cuando mencionó, bueno, debe ser que hay otros comentarios más arriba que ellos van haciendo la relación. Bien, entonces, amigos oyentes, ¿dónde está Jehová hoy? Jehová es una entidad que se manifiesta en este momento en la maldad de muchos hombres. Es una entidad, una energía, una esencia oscura o Bao, que desde Agartha Shambhala y desde lugares muy tenebrosos se presenta para seguir robando las energías y las mentes de los hombres. Ya no en forma corpórea, por lo que explicaba nuestro compañero Salim, pero sí atentos a la negritud de mente y espíritu de los hombres, de negritud de corazón de los hombres, para allí alimentarse, para allí posarse, y preparándose para tomar su cuerpo final en el famoso anticristo, la gran bestia del Apocalipsis. Primera de Reyes 8:12, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Ahí hay una referencia a lo que está diciendo mi compañero, donde haya oscuridad, ahí se manifiesta ese falso Dios. Y una de las profecías también, creo que es de los Sioux, que dice, cuando el amor de los hombres se enfríe, es allí cuando aparece el espíritu de maldad. El espíritu de maldad. Bien, pienso que hemos agotado el recurso de conocimientos que habíamos recopilado para este programa, para compartirlos con ustedes. Y tengan en cuenta esto que acabo de decir de último. Es un compartir, ¿sí? No es necesariamente la verdad. Y ustedes, con su propia inteligencia, tienen la oportunidad y el derecho de tomar lo que les corresponda, ampliarlo, comprobarlo y sacar ustedes sus propias conclusiones. Ese es su albedrío, y ese albedrío no se lo dejen robar de nadie, porque ni el mismo Padre Altísimo a través de sus mensajeros han violentado ese albedrío. Han permitido que nosotros caminemos el camino que preferimos, incluso con dolor, y ahí nos van mirando, pero que sea lo que nosotros en nuestro albedrío queramos. Pero quiero rematar este programa hablando de lo que tendría que ocurrir, y el Apocalipsis menciona la destrucción de la bestia. Si todo eso que estamos hablando, ese espíritu que hoy busca coronarse en un cuerpo llamado anticristo, será destruido con las mismas energías de los lobos solares, es decir, la radiación lumínica que emana desde los universos luz al planeta comienza a ser un proceso de barrido de estas entidades, y comenzará a ser un proceso de barrido total, muy parecido, ni siquiera muy parecido, de mayor potencia a lo que se intentó hacer con el diluvio. Es decir, lo que se va a borrar ahora es la energía total de oscuridad de este universo en el que nosotros habitamos, y por supuesto para eso se nos está invitando a nosotros no ser parte de esa energía oscura. ¿Por qué? Porque nos iremos con ella, así de sencillo. Así que el anuncio es para nosotros como la parábola del trigo y la cizaña. La ley está esperando que el trigo se muestre y la cizaña se muestre para poder hacer la poda, para poder hacer la siega. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Aún espíritus contaminados? ¿O queremos relucir ante la luz para que nuestro brillo pueda ser diferenciado ante esa energía lumínica que busca destruir esa oscuridad? Es importante pensar en eso, porque un tercer día creador es el día de la resurrección del hombre, y la muerte
para todas estas entidades que tienen, amigos oyentes, sus días contados. De allí que Apocalipsis también lo dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Así que toda la acción de arremeter con su plan de dominación, con su plan de nuevo orden mundial, con su guerra mundial, es porque sabe que agoniza. Y nosotros, afortunadamente, en este orden de tiempos, al contrario, tiempo es lo que viene para nosotros, pero si en la elección elegimos la luz. Y este tipo de programas lo que intenta es, entre otras cosas, inspirarlos para que ustedes vean esa luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así que tratemos de andar en medio de esa luz que nos invita. Muchachos, una conclusión para despedirnos de nuestros oyentes. Sí, el programa ha sido revelador en la dimensión que pues tocamos al final, porque quizás algunos estaban esperando, no, Jehová está en tal lugar, está en algún planeta, hay un libro que dice dónde está metido, pero en realidad lo que queda de esa entidad es el vaho que le enseñó a la humanidad a través, pues obviamente empezando por su pueblo elegido, y lo que este pueblo ha hecho en la historia para que ese legado sea aceptado por la humanidad. Entonces, aquí lo importante es reconocer que aún somos replicadores de ciertas enseñanzas de estos falsos dioses, y que eso hace que la presencia de Yahvé siga sobre la humanidad, que se va a manifestar en un tiempo definitivo como un personaje que liderará, claro que sí, pero también las mismas profecías y anuncios dicen que una humanidad se levantará, o parte de la humanidad se levantará, no como elegidos, no como personas que tengan una condición de superioridad sobre la humanidad que no logre comprenderlo, sino como esos seres humanos que por naturaleza y por impulso espiritual decidieron transformar sus vidas, porque saben que en las acciones que estos dioses nos enseñaron no está la luz, no está el bien, y sobre todo que eso lo que nos ha causado es dolor. Entonces, en nosotros está manifestar las acciones de Yahvé, o en nosotros está manifestar las acciones de luz del Padre Altísimo que vino hablando Jesús. Esa sería pues mi conclusión. Gracias, Alain. Juan. Bueno, yo aquí lo que diría, me llamó la atención mucho el comentario que hizo la señora en llamarte a ti extraterrestre. Parece algo gracioso, pero en definitiva es algo que debemos reflexionar mucho, porque la mesa de trabajo Descubriendo es bastante terrenal. Cada uno de nosotros tiene pues unas condiciones, somos investigadores, pero también somos personas que aún todavía cometemos ciertos errores porque estamos en procesos de crecimiento. Y a veces ni ciertos errores. Errores. Entonces, quitarnos un poco esa mentalidad de ver siempre una figura mesiánica elegida y empezar a crear condiciones y creer en nosotros mismos. De esa manera, creyendo en nosotros mismos, nuestro corazón nos va a decir qué está bien hecho y qué está mal hecho. Nosotros sabemos que cuando vamos a hacer el mal o cuando ya lo cometemos, reflexionamos y hay una voz que inmediatamente nos dice que por ahí no es el camino. Yo creo que la invitación de aquí es reconocer esa voz, tomarnos el tiempo de sentirnos cómo nos estamos desenvolviendo y empezar a agachar la cabeza, empezar a perdonarnos y empezar a perdonar a todas las personas, y de esa manera vamos a hacer definitivamente el bien. Bien, entonces hemos llegado al final del programa, agradeciéndoles infinitamente la preferencia que tienen a este medio de comunicación, a rcpc.co, la página de la emisora, la aplicación, la app RCPC Lite, y también al canal de Descubriendo en YouTube, que si no se han suscrito, por favor háganlo, activen la campanilla de notificaciones, y además de esto, pues recomiéndenlo a otras personas, lo mismo que el canal de nuestro compañero Salim Hasir, Flecha Antigua, y el canal de William Matamoros, Despierta, este es el tiempo. Queremos invitarlos a la conferencia, a la videoconferencia que realizaremos este próximo domingo, pasado mañana, a las 10 de la mañana, aquí en el canal de Descubriendo en YouTube, de la serie de videoconferencias del 5º módulo que
expone abiertamente el programa Descubriendo con la mesa investigativa del programa. También quisiera decir algo, estamos aquí emocionados porque vemos que hay muchas personas conectadas, 317 nos marca aquí la pantalla de YouTube. Nosotros cuando comenzábamos éramos 10, 12 siempre en sintonía. Nuestras mamás escuchando. Sí, y los 2 computadores también conectados de las investigaciones. Entonces, hemos dado un salto exponencial, pero es gracias a ustedes. Y esto definitivamente no por nosotros, pero yo diría que sí por el mensaje debe llegar a muchas más personas. Y ustedes son la base de toda esta propagación del conocimiento como tal y de las investigaciones que nosotros muy humildemente les hacemos cada viernes. Oye, y acabas de decir algo pues que me obliga a decirlo aprovechando porque lo habíamos hecho una reflexión hace muy poco en el programa, y es que incluso aquí uno ve, ¿no?, cuántos seguidores tiene Descubriendo. Y estamos en la época del seguir a. Las redes sociales han motivado el fenómeno del seguir a. Yo sigo a fulano y ahí aparecen los likes, aparecen las reproducciones y aparece todo esto. Y hay de todo y para todos en el tema del seguir a. Nosotros queremos ser, en este sentido, honestos con ustedes y siempre decirles que seguir a Descubriendo realmente no sería el término. Seguir el conocimiento que tampoco es nuestro, porque el conocimiento que aquí se expone no es nuestro. Este conocimiento ha sido traído hace miles de años y últimamente nosotros apenas somos un medio para que de un lugar llegue a ustedes. Y ustedes son seguidores de ese conocimiento. Y además de ser seguidores de ese conocimiento, seguidores del sentir de su corazón, para no seguirle haciendo el juego al tema de seguir a. Bien, entonces nos vamos. Gracias por estar con nosotros y este próximo viernes estaremos nuevamente en Descubriendo. Los esperamos el domingo en la videoconferencia y recuerden, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Gracias a Trinidad y gracias a Santiago por la producción detrás de cámara. Nos vemos la próxima. Descubriendo.